Ustedes saben, es el recurso por medio del cual Sala Superior puede revisar las sentencias emitidas por las salas regionales, que en principio serían sentencias firmes y definitivas, ¿no? Hay algunas causales establecidas en la ley mediante las cuales Sala Superior puede revisar sentencias de las salas regionales, generalmente cuando se refieren a juicios de inconformidad, pero vamos a ver que el recurso de reconsideración abre la vía precisamente para que fuera de esos juicios de inconformidad, perdón, dije recursos, juicios de inconformidad o de las sentencias emitidas por las salas regionales en juicios de inconformidad, Sala Superior puede entrar a revisar la constitucionalidad y la convencionalidad de las sentencias de las salas regionales. En ese sentido, vamos a ver que la función de Sala Superior no es de una segunda instancia no federal, sino más bien una función de un tribunal constitucional, ¿no? En la materia, que lo único que puede entrar a analizar es todo lo relacionado con la constitucionalidad y la convencionalidad, y parte de ello es la consecuencia de que en REC no puedan haber nuevas pruebas a menos que sean pruebas supervenientes. Entonces, para entender cómo se reconoce, ¿no? Cómo se transforma el recurso de reconsideración, pues hay que entender el impacto que ha tenido el reconocimiento de la función de control de constitucionalidad. Siempre les digo que en México esa función de control de constitucionalidad en lo electoral ha sido lo excepcional o lo extraño. Hasta 1990 no había un órgano jurisdiccional en lo electoral y hasta 1996 no existía la facultad de que se pudiese llevar a cabo un control de constitucionalidad en la materia electoral. Primer órgano judicial electoral fue el TRIF, el Tribunal Federal Electoral, pero únicamente podía hacer control de legalidad, no podía hacer control de constitucionalidad en la materia electoral. Sabemos que el juicio de amparo es improcedente en materia electoral. A día de hoy siguen existiendo, ¿no?, decisiones de los jueces de distrito, de los tribunales colegiados o incluso de la Suprema Corte declarando improcedente el amparo cuando se trata de materia electoral. Y no existía una vía, ¿no?, para que hubiese un control constitucional en lo electoral. La primera vez que se abre esa vía es en el 96, con la reforma publicada en agosto de 1996, que establece la facultad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conocer acción de inconstitucionalidad frente a leyes electorales. La acción de inconstitucionalidad no se introduce en el 96, sino en el 94, pero había una prohibición expresa en la Constitución para que la acción de inconstitucionalidad fuera procedente en la materia electoral. Es decir, tratándose de normas electorales, no procedía la acción de inconstitucionalidad y así lo establecía de manera expresa la Constitución. Era un resabio de esta particularidad en México de que lo electoral no podía ir a la vía judicial, sino que únicamente se podía dirimir en la vía política, ¿no? Los colegios electorales eran prácticamente los únicos que podían conocer de cualquier tipo de impugnación no electoral tratándose de elecciones federales. En 1996 se incluye a los partidos políticos como sujetos legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de normas electorales y se establece la competencia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia. Hasta el día de hoy sabemos que sigue siendo así, ¿no? La Suprema Corte es la única que tiene competencia para conocer acciones de inconstitucionalidad, incluso cuando se trata de normas electorales. Lo que pasa es que ese es el control abstracto, ¿no? Que ustedes, no sé si ya lo estudiaron previamente, pero ese es el control en el que no se necesita que una persona alegue que la norma o el acto le causa un perjuicio directamente, ¿no? Es un control en el que no hace falta ni siquiera que la norma se haya aplicado.
Ahora, en 1996, siempre les digo también que el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación como órgano especializado del Poder Judicial en la materia electoral, ¿no? Como la máxima autoridad en la materia electoral. No obstante, en la reforma del 96, el Tribunal Electoral, que ya no es TRIFE, ya es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solamente va a tener facultades de control de constitucionalidad de actos y resoluciones electorales. No se habla en ningún momento de que el Tribunal Electoral va a poder controlar la constitucionalidad de normas electorales. Se dice, la Suprema Corte va a controlar la constitucionalidad de normas electorales vía acción de inconstitucionalidad, que es el control abstracto, pero para el caso concreto, cuando esa norma le cause un perjuicio a un individuo X, no había una vía, porque al Tribunal Electoral no se le daba ese reconocimiento expreso. La Constitución decía, el Tribunal a través de sus salas puede controlar la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales. No obstante, también siempre les digo que en este contexto se presentaron varias situaciones en las que se cuestionaba la propia constitucionalidad de la ley que servía de base al acto, ¿no? Hubo un caso de Chiapas en el cual se discutía, ¿no? Si era posible que una persona que ejerciera el cargo en propiedad dentro de un ayuntamiento se pudiese reelegir para el siguiente periodo en un cargo distinto. La Ley Orgánica Municipal de Chiapas, que era como de 1993, permitía esa posibilidad. No obstante, bueno, y el OPLE, por tanto, registró la candidatura de una persona que estaba ejerciendo un cargo en propietario dentro del ayuntamiento. No obstante, el Tribunal Local de Chiapas echó para atrás ese registro bajo el argumento de que esto era reelección y que la Constitución Federal en el artículo 107 prohibía la reelección. El caso llega a la Sala Superior. Claro, la Sala Superior se encuentra con esto que les digo, se encuentra con esa tesitura de que en este asunto no se tenía que pronunciar únicamente sobre si la decisión de la autoridad judicial local era correcta o no, sino que esa decisión del juez local tenía su base en una ley orgánica municipal que era precisamente la que permitía que una persona que ejerciera un cargo en propietario pudiese postularse en el siguiente periodo para un cargo distinto. Y sabemos que eso no es reelección, pero en ese momento Sala Superior entendió que sí se trataba de reelección y que esa norma era contraria al 115 de la Constitución. Entonces, en este caso fue la primera vez que Sala Superior, contrario al hecho de que la Constitución no le permitía hacer el control de normas, entra a hacer un control de normas electorales. Esa ley orgánica municipal era una norma electoral. Sala Superior entendió que era necesario, ¿no? No solo analizar el acto, la resolución del tribunal local que se impugnaba, sino que era preciso analizar la ley que servía de base a esa resolución electoral, ¿no? Eso sucede mucho en amparo, ¿no? La inconstitucionalidad del acto deviene generalmente de la norma que le sirve de fundamento. Y claro, aquí lo que no podía, o la Constitución por lo menos no se lo permitía, pero tampoco se lo prohibía, era revisar la constitucionalidad de leyes electorales. Sala Superior, a partir de ese momento, siempre les digo, empezó a hacer control de constitucionalidad de normas, aun y cuando la Constitución decía que podía revisar la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales. Hubo, es más, una tesis de jurisprudencia que se aplicó, que fue esta 5/99, Tribunal Electoral tiene facultades para determinar la inaplicabilidad de leyes secundarias cuando estos sean contrarias a la Constitución. Llega luego en el año, y no fue en el 2022, sino en el 2002, llega en el año 2002
una decisión de la Suprema Corte, que es una contradicción de tesis muy famosa en México, la contradicción de tesis 2/2000, que se resuelve en el año 2002, en donde la Suprema Corte pues entra a conocer, ¿no?, diferentes posturas o diferentes resoluciones que había venido emitiendo Sala Superior y que se contradecían con decisiones de la Suprema Corte con relación a la interpretación del principio de proporcionalidad. La Suprema Corte aprovechó en esta contradicción de tesis 2/2000 para decir que aquí no había contradicción de tesis. ¿Por qué? Porque dejó claro que la Constitución no le permitía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación controlar la constitucionalidad de normas electorales ni interpretar la Constitución en la materia electoral, ¿no? Ahí dejó asentado de manera expresa la Suprema Corte que hasta el año 2002, esta decisión de la contradicción de tesis es del 2002, la única que podía hacer un control de constitucionalidad de normas electorales era ella a través de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que ya les digo que es un control abstracto, ¿no? En el sentido de que hay sujetos legitimados para interponerla, que son sujetos políticos, minorías del Parlamento frente a mayorías que aprueban la norma, el INAI si se trata de una norma en materia de protección de datos y acceso a la información, la CNDH si es en derechos humanos, ¿no? El 105 fracción segunda de la Constitución establece a los órganos legitimados y hay un plazo para interponer esa acción y no se pide que en la demanda de acción de inconstitucionalidad se demuestre que la norma causa un perjuicio directamente a alguien, ¿no? Como sí se exige en el control concreto de constitucionalidad, por ejemplo, en el juicio de amparo. Entonces, aquí en esta contradicción de tesis, la Suprema Corte lo que le dice es al tribunal: no hay contradicción de tesis, tú no tienes competencia para interpretar el principio de representación proporcional, lo has venido haciendo contrario a la Constitución, de ahora en adelante no puedes hacer control de constitucionalidad de leyes electorales, ese control solo es mío y lo hago a través de la acción de inconstitucionalidad. Y en el año 2002, entonces, el tribunal se vio en la tesitura de que ya no podía seguir haciendo control de constitucionalidad de normas electorales. Con esto, como lo destacó en algún momento el ex magistrado, bueno, el magistrado ahora de circuito Armando Maitret, se creó una laguna de protección para el justiciable en México. La Suprema Corte fue enfática en decirle al tribunal: tú no puedes seguir haciendo control de constitucionalidad en el caso concreto porque la Constitución no te lo permite, pero no se dio cuenta que dejaba en desprotección a la persona. La persona no podía irse ante el juicio de amparo porque el juicio de amparo es improcedente en materia electoral. Tampoco está legitimado el individuo para ir directamente en acción de inconstitucionalidad y el tribunal ya no iba a poder brindar esa protección, ¿no? Y de ahí es que vino Castañeda Guzmán contra México, caso que ustedes conocen mejor que yo y que saben que se refiere precisamente a la aplicación del entonces Código Electoral en el caso, en el registro de Castañeda Guzmán, que aspiraba a ser candidato a presidente de la República como candidato independiente, ¿no? Como de la vía independiente. Y que el IFE le dice en ese momento, emite una resolución, ¿no? El IFE emite una resolución y le dice: aplicándote el artículo tal del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del entonces COFIPE, no te puedo registrar como candidato independiente porque el COFIPE pide que sea por vía de partidos y tú vienes solo. Claro, ese es el claro ejemplo de cómo una ley electoral te puede causar un agravio, ¿no? Y es el claro ejemplo de la desprotección en la que se encontraba la persona en México, porque frente a esa decisión del IFE, que se basaba en la aplicación de una norma electoral, Castañeda Guzmán no tuvo vía. Se fue en amparo y en amparo le dijeron lo que todos sabemos, que sigue estando en la ley de amparo del 2013, el amparo es improcedente en materia electoral. Impugna eso en recurso de revisión, lo atrae a la Suprema Corte le repite lo mismo: el amparo es improcedente en materia electoral. Es más, tampoco puedes venir en acción de inconstitucionalidad porque hay un plazo para presentar la acción, 30 días naturales a partir de que se publica. Tú no estás legitimado, solo están legitimados generalmente órganos políticos. Bueno, órganos políticos, no está legitimado el ciudadano o ciudadana de a pie para presentar acción de inconstitucionalidad.
Y pues no te la puedo, o sea, ni se te ocurre, no lo pienses. No sé si lo pensó Castañeda Goodman, pero pues la vía del amparo estaba cerrada, la acción de inconstitucionalidad también. Piensen ir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero el tribunal no le iba a poder resolver, porque ya le había dicho a la Suprema Corte, tú no puedes revisar constitucionalidad de normas electorales en el caso concreto. Lo hiciste un tiempo, es más, hubo esa tesis de jurisprudencia, pero en el año 2002 le dijo, si lo sigues haciendo, violas la Constitución. Y es por eso que Castañeda Goodman se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es de ahí que viene la primera sentencia condenatoria contra México. México sabe que le van a condenar. La sentencia de Castañeda Goodman es del año 2008 y México en el año 2007, antes de la sentencia, sabiendo que le van a condenar, reforma la Constitución y le reconoce al Tribunal Electoral la facultad de controlar la constitucionalidad de normas electorales en el caso concreto. Es el texto que tenemos a día de hoy, ¿no? Es el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución, que dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, a la superior informa a la Suprema Corte, pero se le reconoce a las salas que integran el Tribunal Electoral, no solamente es a la superior, la facultad de inaplicar leyes electorales en el caso concreto, que es lo que pasa en el juicio de amparo, ¿no? De inaplicar cuando consideren que son contrarias a la Constitución. Hoy día también agregaríamos cuando son contrarias a tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, porque el control de constitucionalidad va de la mano del control de convencionalidad. Ahora, la Constitución dice, las decisiones que se dicten en el ejercicio de esta facultad, que es el control de constitucionalidad en el caso concreto, tienen efectos solo para el caso concreto. Lo mismo que el juicio de amparo, la ley no se expulsa del ordenamiento jurídico, la norma sigue perviviendo. O en principio así debería ser. En cambio, en acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte sí declara que la norma es contraria a la Constitución, la expulsa del ordenamiento jurídico. No existe, es nula, ¿no? La norma nunca existió, ¿no? Se crea esa ficción. Entonces es a partir de este momento que el Tribunal Electoral pasa a ser un tribunal constitucional en la materia. La Corte Interamericana no sanciona a México por no regular candidaturas independientes, no. Es más, creo que es uno de los únicos casos en los que la Corte Interamericana reconoce, aunque no de manera expresa, pero sí reconoce que los estados parte tienen un margen de apreciación, ¿no? Sabemos que el Tribunal Europeo sí usa mucho esa técnica del margen de apreciación, la Corte Interamericana no. En este caso sí hace uso del margen de apreciación en el sentido de que dice de que los estados pueden decidir si su sistema político de partidos va a ser, si su sistema electoral va a ser de partidos o va a ser de partidos con candidaturas independientes, que eso lo decide cada estado conforme a su propia coyuntura, contexto, ¿no? Eso no era el problema en México. No obliga esta sentencia a México a introducir candidaturas independientes. Puso sobre la palestra el tema de las candidaturas independientes. Lo que sí le dice la Corte a México es, hay un artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce el derecho de todas las personas que habitan en los estados partes de contar con un mecanismo jurisdiccional rápido, sencillo y eficaz para la protección de los derechos, que es lo que podríamos llamar el amparo internacional. Escuchaba el viernes al doctor Ferrer MacGregor hablar ¿no? Del amparo internacional. Ese amparo que nace en México se internacionaliza hasta el punto de que se incorpora en tratados internacionales. A nivel convencional, a nivel de la región americana, hay un amparo ante la Corte Interamericana. Y es lo que le dice, y es en ese amparo, ¿no? Ante la Corte Interamericana, cuando la Corte le dice a México, fallaste porque no tienes un mecanismo jurisdiccional
judicial, es rápido, efectivo, que hubiese protegido a Castañeda Guzmán o que le hubiese dado la posibilidad de conocer el caso Castañeda Guzmán en México. Todo eso, ese caso cambió todo. O sea, ese caso cambia en México la forma de ver la justicia electoral y redimensiona al recurso de reconsideración, ¿no? ¿Por qué? Porque esa reforma no solamente tuvo un alto impacto, solo un segundo. Alex, ¿estás ahí? Galván. ¿Qué pasó? Ah, que si puedes leer el chat, please, el de tu celular. Sí, permíteme. Vale, gracias. Entonces, esa no solamente tuvo un alto impacto en el funcionamiento del Tribunal Electoral. A partir de ese momento, el Tribunal Electoral pasó a ser Tribunal Constitucional en la materia de lo electoral en México, ¿no? A partir de ese momento, pasa el tribunal a ser un tribunal constitucional en la materia electoral, ¿no? Porque, claro, también es cierto que en México el Tribunal Constitucional es la Suprema Corte, ¿no? Sabemos que es el tribunal, hace las veces, ¿no? De un Tribunal Constitucional, que el tribunal es algo externo, ¿no? Es algo europeo, ¿no? Pero que nosotros en América hemos venido importando. Pero además en la Suprema Corte, pues encontramos a un tribunal electoral con la facultad de realizar control de constitucionalidad. No solo puede controlar la constitucionalidad de leyes, sino que también nosotros conocemos sentencias donde el tribunal interpreta la Constitución, interpreta directamente un artículo de la Constitución, interpreta incluso los tratados internacionales en la materia electoral. La misma sentencia del voto en prisión preventiva en México se hace a partir de una interpretación que hace Sala Superior de una restricción constitucional conforme a un principio que está en la Constitución, ¿no? Una restricción expresa de la Constitución, Sala Superior en su sentencia la deja sin efecto, porque dice hay que leerla conforme a la presunción de inocencia que también está en la Constitución. Eso lo puede hacer porque es un tribunal constitucional en la materia, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se redimensiona esto y además se redimensiona el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración ya existía desde antes de toda esta redimensión, ¿no? El recurso de reconsideración se introduce en México a partir de la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1993, ¿no? Sabemos que entre el 90 y el 96 existió el TRIFE, y que en el 93 hubo una reforma del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hoy Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, creando una sala segunda dentro del TRIFE. Pues ahí se introdujo al recurso de reconsideración, ¿no? Se incorporó esta sala de segunda instancia en el TRIFE y se le reconoció la competencia para conocer y resolver recursos de reconsideración interpuestos en contra de resoluciones de la Sala Central del TRIFE y de las salas regionales emitidas en los recursos de inconformidad y además de las asignaciones que hiciera el Consejo General del entonces IFE por el principio de representación proporcional. El REC existe, el recurso de reconsideración, REC, existe desde 1993. Era un recurso a través del cual la sala de segunda instancia revisaba decisiones emitidas por la sala central del TRIFE y por las salas regionales que, recuerden, no eran permanentes, eran temporales, en juicios de inconformidad. Y además se podía revisar por sala de segunda instancia las asignaciones por RP que hiciera el entonces IFE. A partir de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de 1996, se incluyó el recurso de reconsideración como un medio de impugnación mediante el cual, ahora sí, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ahora ya no hay TRIFE, ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1996. Entonces dice, Sala Superior puede revisar las resoluciones de las salas regionales
emitidas en los juicios de inconformidad o también revisar las asignaciones por RP del Consejo General del IFE. Miren, seguimos teniendo el recurso de reconsideración como una vía a partir de la cual ahora Sala Superior revisa sentencias de las salas regionales emitidas en juicios de inconformidad. Si había una sentencia en juicio de inconformidad, el justiciable tenía abierta, y la sigue teniendo a día de hoy, la vía ante Sala Superior. Y además para revisar, ¿no?, las asignaciones por RP, tanto de diputaciones como de senadurías, aunque ahorita me surge la duda de que si en ese momento habían senadurías por RP, por el principio de representación proporcional. ¿Cuándo cambia la cosa? La cosa cambia a partir del reconocimiento de la facultad del Tribunal Electoral de realizar control de constitucionalidad de leyes electorales. A partir de esta reforma a la Constitución del año 2007, que les digo yo que estuvo impulsadísima por Castañeda Guzmán, ¿no? La verdad es que fue sorprendente cómo el Estado mexicano, sabiendo que le iban a sancionar, cambia la Constitución. Y cuando la Corte Interamericana le sanciona, ya México había cumplido. Ya había un medio de impugnación jurisdiccional frente a violaciones, en caso particular, de derechos político-electorales. Es la única sentencia de la Corte Interamericana que sanciona a México y que se ha cumplido de manera integral. La única. En el resto, México ha dado un cumplimiento parcial, pero esta sí hubo un cumplimiento integral de la sentencia, ¿no? Entonces, a partir de ese reconocimiento que se da por el caso propiciado por Castañeda Guzmán, se redimensiona el recurso de reconsideración. El REC existía para que Sala de Segunda Instancia del entonces TRIFE revisara sentencias de la Sala Central o de las salas regionales en juicios de inconformidad, asignaciones por RP del Consejo General del IFE. Cuando es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior conocía sentencias de las salas regionales en juicios de inconformidad, asignaciones por RP del IFE, y ahora a partir del reconocimiento de las facultades de control de constitucionalidad en el caso concreto y del carácter permanente de las salas regionales, que se da también a partir de una reforma de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación del año 2008, se redimensiona el recurso de reconsideración y deja de ser un medio de control de legalidad de actos, de decisiones, de resultados electorales para convertirse en el medio extraordinario de control de constitucionalidad de sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en todos los medios de impugnación de su competencia. Siempre y cuando, dice la ley, porque la ley de medios dice eso, siempre y cuando en esas sentencias la sala regional hubiese inaplicado una ley electoral por ser contraria a la Constitución. ¿Qué significa que una sala inaplique una ley electoral por ser contraria a la Constitución? Significa ejecutar control de constitucionalidad, ¿no? Yo les dije que en el 2007 se reforma la Constitución y se establece esto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, las salas del Tribunal Electoral pueden inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Las salas, eso significa sala superior y salas regionales, incluyendo sala regional especializada. Todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entonces se convierte en un tribunal constitucional en la materia. Ergo, cuando una sala regional ejerce su función de tribunal constitucional, inaplica una ley electoral por ser contraria a la Constitución, yo les invito a leer ahora Constitución, Convención, porque está unido control de constitucionalidad y convencionalidad. Esa sentencia puede ser revisada por sala superior. No sé si me explico. Si hay alguna duda, sí les pido decírmelo, porque es importante, ¿no?, entender entonces cómo el REC es ese medio extraordinario. No es una tercera instancia, segunda instancia ante sala superior, no. Es un medio extraordinario a través del cual Sala Superior, como la máxima autoridad dentro del Tribunal Electoral, revisa el control de constitucionalidad que hizo una sala regional
en un caso concreto. Quiero escucharles. ¿Hay dudas? No lo dije al inicio porque pues empecé a hacer carrería, pero pueden abrir el micrófono en el momento en el que lo tengan a bien. Y cualquier comentario de su parte es súper bienvenido. Es más, les aliento a hacerlo siempre en las clases porque no se imaginan todo lo que podemos aprender, ¿no? La retroalimentación que recibimos es inconmensurable, ¿no? Es impagable, ¿no? Entonces, sí, eso es como entender un poco, ¿no? De dónde viene el recurso y cómo, por qué se introduce ese recurso y por qué es el medio a partir del cual una sentencia emitida por sala regional, que en principio sería definitiva, puede ser revisada por sala superior. Sí, María del Refugio. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, entonces, entendería que la reconsideración solamente iría en cuestiones de constitucionalidad de esa sentencia que emiten las salas regionales. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, muy buena pregunta. Y la respuesta es esta. Miren, hay que ir al artículo 61 y ahí vamos a ver de la Ley General del Sistema de Medios, y en el artículo 61 nos da las causales de procedencia. María del Refugio dice, solo opera para revisar la constitucionalidad, convencionalidad de sentencias de salas regionales. La respuesta es sí, salvo en los casos de juicio de inconformidad. Porque cuando una sala regional emite una sentencia en juicio de inconformidad promovido en contra de resultados de las elecciones de diputados y senadores, esa sentencia siempre está abierta a ir en reconsideración ante sala superior, aun y cuando en esa sentencia no haya control de constitucionalidad ni de convencionalidad. Esa es la vía ordinaria que se mantiene de lo que existía en 1996, cuando el tribunal no era un tribunal constitucional. Entonces, si nosotros revisamos el artículo 61, párrafo primero de la Ley General de Medios, nos dice, el recurso de reconsideración solo procederá, y cuando dice solo es que no hay otra manera, nosotros vamos a ver que eso no ha sido así, para impugnar sentencias de fondo dictadas por salas regionales en los siguientes casos. A, en juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realiza el Consejo General del INE, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento. Entonces, esa es como la procedencia ordinaria, ¿no? Ahí no hay nada, no se exige que haya algo de constitucionalidad. Si es una sentencia emitida por sala regional en juicio de inconformidad por elección de diputados y senadores, eso siempre es impugnable ante sala superior en REC. O la asignación que realice el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, de diputaciones de representación proporcional, eso es impugnable ante sala superior. Te vas directo de la asignación del INE en REC ante sala superior. Ahora dice el artículo 61, inciso B. En los demás medios de impugnación, quiere decir cuando no sea juicio de inconformidad promovido en contra de resultados de elecciones de diputados y senadores, en los demás medios de impugnación de la competencia de salas regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por ser contraria a la Constitución, y hoy leeríamos también por ser contraria a un tratado. Eso es lo extraordinario, eso es la redimensión que sufre o que vive, ¿no?, el recurso de reconsideración a partir del reconocimiento del control de constitucionalidad al Tribunal Electoral. Que Sala Superior conoció de un JRC en contra de una sentencia dictada por un juez local. Y hizo Sala Regional un control de constitucionalidad, eso va.
o puede ir, claro, no es obligatorio, si quiere, ¿no? El justiciable ir en reconsideración ante Sala Superior. No es juicio de inconformidad, pero se trata de otro medio de impugnación de competencia de la Sala Regional, un JDC que va a Sala Regional. Y la Sala Regional lo resuelve haciendo un control de constitucionalidad, o no hace el control de constitucionalidad y las partes se lo pidieron. Eso abre la vía para que pidan en REC que esto se conozca por Sala Superior. Esa es la redimensión que sufre el recurso, es lo que hace tan especial al recurso de reconsideración, ¿no? Esa redimensión, ¿no? Que sufre a partir, o que vive a partir del reconocimiento que se hace al tribunal como tribunal constitucional, ¿no? A partir de ese reconocimiento, específicamente en la reforma de la Ley General de Medios del año 2008, el recurso de reconsideración deja de ser un medio de impugnación de control de legalidad de actos y resoluciones y resultados electorales, porque también controla las asignaciones por RP del INE, y pasa a ser un medio extraordinario de control de constitucionalidad de sentencias emitidas por salas regionales en todos los medios de impugnación que son de su competencia. Siempre que se alegue una cuestión de constitucionalidad o de convencionalidad, tenemos la vía abierta ante Sala Superior. Entonces, es una vía que le permite a Sala Superior conocer las sentencias de las salas regionales. Ahora, el artículo 61 pareciera que nos dice que este recurso opera como ese medio extraordinario por el cual Sala Superior puede revisar cómo Sala Ciudad de México hizo el control de constitucionalidad de aquel requisito que se le pedía, por ejemplo, a las personas en situación de calle, de que si quería tener su credencial para votar o modificar el registro, debía presentar un comprobante de domicilio, ¿no? Hubo un momento en el que se decía, la norma dice que si yo quiero registrarme en el registro federal electoral o modificar, pues tengo que llevar, entre otras cosas, comprobante de domicilio, ¿no? Eso lo exigía una norma electoral. Hubo una sentencia, por ejemplo, de Sala Ciudad de México, conociendo la constitucionalidad de esa norma, porque es un tribunal constitucional en la materia. Es constitucional que se le pida a una persona en situación de calle llevar un comprobante de domicilio para que le den su credencial para votar con fotografía. Es discriminatorio, viola el principio de igualdad, es proporcional. Y claro, o sea, la Ciudad de México dice sí, es proporcional. ¿Por qué? Porque es por georreferencia electoral, dice, y hace el control de proporcionalidad, ¿no? Si la finalidad es legítima, es idónea, es necesaria, es proporcional. Dice, es que hay que ubicar al elector en un lugar para que vote, pues si no, entonces le dejamos libre, vota donde le da la gana. Ahora dijo, eso no significa que no exista una omisión en la norma, que la hace inconstitucional, porque no toma en cuenta que hay personas que no tienen domicilio. Y para ellas hay que crear un procedimiento específico. Fíjense, esa es una sentencia de una sala regional haciendo control de constitucionalidad. Y a veces nos imaginamos que el tribunal electoral solo se dedica a decir el partido rojo o el colorado, el amarillo, el blanco, cuál gana. No, es un tribunal constitucional, eso no pasa en el resto de los países. Generalmente los tribunales electorales no son tribunales constitucionales, en México sí. Hacen control de constitucionalidad. Esa sentencia benefició a las personas en situación de calle, porque no nos ponemos a pensar si esas personas tienen su documento de identidad. Es que no solo es para votar, es para identificarse. Eso es un derecho humano, el derecho a la identidad. Y Sala, creo que en ese caso era Sala Distrito Federal todavía, reconoce esto. Si eso se hubiese impugnado ante Sala Superior lo hubiese podido conocer. ¿Por qué? Porque Sala DF estaba haciendo control de constitucionalidad. No sé quién en sus 5 sentidos iba a impugnar eso. Hombre, quizás en la sentencia Sala Distrito Federal hubiese dicho no, se tiene que pedir el comprobante sí o sí y tal, ¿me entienden? Si Sala DF se hubiese quedado con, es proporcional pedir el comprobante de domicilio porque hay que ubicarlos geoelectoralmente y no entra más,
esa sentencia, donde hace un control de constitucionalidad la sala regional, es impugnable en rec ante sala superior. Y se trataba de un JDC. Esa es la vía extraordinaria, ¿no? La ordinaria es todas las sentencias que emitan las salas regionales en juicios de inconformidad, de elección de diputados y senadores, todas tienen abierta el REC ante sala superior. Eso es lo ordinario. Haya o no haya hecho control de constitucionalidad. Y la extraordinaria es esta otra. Ahora, el artículo 61, párrafo primero de la Ley de Medios, utiliza una palabra que es bastante llamativa, dice solo. Cuando se nos dice solo, es únicamente, exclusivamente. No hay más. Según el legislador electoral, estos serían los únicos casos en los que procede el recurso de reconsideración en la materia electoral contra sentencias de las salas regionales. El REC solo procede contra sentencias de salas regionales y contra asignaciones por RP del INE. Eso es lo que debería ser únicamente según la ley. Pero Sala Superior ha dicho, oye, pero hay otros casos que si no conociéramos, entonces violamos el derecho de acceso a la justicia de las personas. Entonces, a raíz de ahí, yo creo que el REC es de procedencia es de lo más complicado que hay, o lo de lo más abierto, nada complicado es abierto, si ahora está abiertísimo. Está abiertísimo ir en REC ante Sala Superior, ¿eh? Sala Superior dijo, ok, yo estoy leyendo este artículo y dice, el recurso de reconsideración solo procederá para impugnar sentencias de fondo por las salas regionales en los siguientes casos. Solamente, esa es la procedencia legal, ¿no? El artículo 61, párrafo primero de la Constitución. Cuando en los juicios de inconformidad promovido en contra de los resultados de elecciones de diputados y senadores, la sala hubiese emitido una sentencia, asignaciones por RP del Consejo General del INE, y luego dicen los demás medios de impugnación de competencia de las salas regionales, le hace JDC, JRC, cuando hayan inaplicado una ley electoral por inconstitucional. Eso es la procedencia legal. No obstante, Sala Superior ha ampliado la procedencia vía jurisprudencia. El REC procede, dice Sala Superior, vía jurisprudencia por todos estos criterios que ahora yo les voy a contar. Dice, reconsideración. Procede contra sentencias de las salas regionales cuando se omite el estudio o se declaran inoperantes los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de las normas. La ley no dice eso. La ley dice, cuando en las sentencias las salas hubiesen hecho control de constitucionalidad. No dice cuando hubiesen omitido hacerlo y las partes se lo pidieron. No. Pero Sala Superior empezó a entender que con el fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, está en el artículo 17 de la Constitución, y con el fin de privilegiar la verificación de la regularidad constitucional de actos de autoridad en la materia electoral, se debía ampliar el ámbito de protección del recurso de reconsideración. Es decir, la ley nos da unos presupuestos de procedencia, nos dice solo procede por esto. Sala Superior dijo, no, yo tengo que maximizar el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, del artículo 17 de la Constitución, y pues se me tiene que permitir verificar, pues si, no sé, existe una irregularidad constitucional de un acto de autoridad que vaya fuera de los presupuestos que establece el 61 de la ley. No sé si me explico hasta el momento, pero lo que les quiero decir es que la ley da unos supuestos de procedencia taxativos y Sala Superior los ha ampliado por jurisprudencia. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir que la procedencia del REC ha ido de la mano con la idea de progresividad para salvaguardar los derechos constitucionales, ¿no?
Entonces, es un poco lo que ha venido haciendo Sala Superior en este caso, ampliando los criterios de procedencia. El primero es este, ¿no? La primera ampliación es esta cuando en la sentencia impugnada, sentencia emitida ¿por quién? ¿Por quién creen que se emitió esa sentencia impugnada? Por las salas regionales, ¿no? Son sentencias de salas regionales. O sea, yo no puedo ir en red, saltarme, ir desde el tribunal local en red ante sala superior, no. Ahí no hay persalto. ¿Por qué? Porque es de una sentencia de sala regional. Tiene que haber sentencia de sala regional y de ahí yo me voy en reconsideración. Entonces, ahí lo que nos dice la sala superior es, aquí no se trata de que hizo un control, sino de todo lo contrario. No hizo control de constitucionalidad, lean también de convencionalidad de normas electorales, o declaró inoperantes los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de las normas. Sí, Jesús. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Entiendo algo y no sé si esté equivocado. En este caso, el control de constitucionalidad en algún momento pudiera pasar de haber sido un control abstracto a ser difuso. O sea, hace que de dejar de ser el control de constitucionalidad y convencionalidad exclusivo de la sala superior, también pasa en la difusión a las salas regionales. O sea, de abstracto a difuso. Va, okay. No sé si estoy equivocado. Sí, bueno, sí, Jesús. El abstracto es en sí el que realiza la Suprema Corte. Y es abstracto por estas razones. ¿Cómo se controla una ley electoral ante la Suprema Corte? Vía acción de inconstitucionalidad. Abstracto porque no hace falta que esa norma le cause un perjuicio a Jesús para que el 33% de la Cámara de Diputados presente la acción de inconstitucionalidad. O sea, se presenta la acción de inconstitucionalidad en el plazo de 30 días naturales una vez que la norma ha sido publicada, con el argumento de que la norma es contraria a la Constitución porque viola la Constitución, no porque le causa un agravio, una lesión a Jesús y a María del Refugio, a Jesús, María del Refugio y a mí, a un colectivo, no. Por eso es control abstracto, abstraído de cualquier tipo de lesión específica. Y la otra particularidad es que la decisión que tome Sala Superior que tome la Suprema Corte al respecto en acción de inconstitucionalidad, si la Suprema Corte decide que la norma es contraria a la Constitución, expulsa esa norma del ordenamiento. Esa norma no se puede volver a aplicar nunca más. Es lo que sucedió en el caso de Bonilla, ¿no? La reforma Bonilla, ¿no? Se reformó la Constitución de Baja California. Este hombre había llegado para ser gobernador por 2 años. Cuando llega, reforma la Constitución y dice, no van a ser 2, van a ser 4. Y eso se impugnó de inconstitucionalidad por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, ¿no? Vía acción de inconstitucionalidad. Okay. Ahí no se decía, ay, es que esta reforma Bonilla le causa un agravio a Pedrito y a Pablo en Baja California. No, se decía, es contraria a la Constitución. ¿Por qué? Porque está violando el principio de representatividad, ¿no? Esta persona fue electa para tal periodo y ahora por la ley me la cambian y ya no van a ser 2, van a ser 4 años. Ese es control abstracto. Ahora, es un control abstracto y es un control es un control concentrado, abstracto y concentrado. ¿Por qué? Porque se concentra en un solo órgano. Ay, Jesús, te veo así como un fantasmita, te me desapareces. Se concentra en un solo órgano, la Suprema Corte. Eso viene de Europa, de los tribunales constitucionales europeos, ¿no? En cambio, el control difuso es el de los Estados Unidos de América. El control en el caso concreto es difuso, el control abstracto es concentrado y en el caso concreto es difuso. El control concentrado es el que realizan en el caso concreto. Perdón, el control del caso concreto es el que se realiza de manera difusa, hasta yo me estoy liando. Es el que hacen los jueces en Estados Unidos a través de la Judicial Review, ¿no?
es el que se hace en el juicio de amparo en México. Es diferente. Si ustedes ven el control que hace la Suprema Corte y el que hace un juez de distrito, la Suprema Corte solo basa en acción de inconstitucionalidad, generalmente, ¿no? Es una vía que ni Jesús, ni María del Refugio, ni yo puedo hacer uso de ella. Solamente los que están en el 105 fracción segunda, 33% de la Cámara de Diputados, 33% de la Cámara de Senadores, presidente por conducto del consejero jurídico, el INAI, la CNDH, el fiscal de la República, ¿no? Entre otros. Son los legitimados, no dice la ciudadanía, nunca. Y es el que hay que un plazo para presentarle, y si la Suprema Corte resuelve que es contraria a la Constitución, la norma se expulsa del ordenamiento jurídico. Ese es control abstracto, concentrado en la Suprema Corte. El control difuso es el que viene, por ejemplo, en el juicio de amparo. A ustedes les han enseñado que el juicio de amparo es control concentrado, pero eso no es así. Técnicamente es control difuso. Concentrado es ese que viene de Europa. Un solo tribunal realiza el control, el Tribunal Constitucional, no hay ningún otro, no hay ningún juez, no, nadie. En México, el amparo no solo lo da un tribunal, lo dan jueces de distrito, lo dan tribunales colegiados de circuito, ahora van tribunales colegiados de apelación, y en su caso la Suprema Corte. Está difuso en la competencia en varios órganos. Que es concentrado porque es en el Poder Judicial de la Federación, esa es otra cosa. Pero técnicamente es difuso. Son varios órganos los que participan. Y es un control en el caso concreto. ¿Por qué? Porque para que yo pueda ir en juicio de amparo, yo tengo que alegar la violación de un interés jurídico legítimo, un agravio. Es que si no, no procede mi amparo. Y la sentencia que se dicta frente a una ley inconstitucional en amparo solamente elimina la ley para mi persona. ¿La ley sigue estando vigente o no? Una sola sentencia de amparo expulsa una norma por inconstitucional en México. No, la norma sigue vigente. La norma se sigue aplicando en otros casos. Ese es el control difuso y es el control en el caso concreto. Ahora, ¿cuál control realiza el tribunal dentro de estos dos grandes modelos de control? El difuso y en el caso concreto. ¿Por qué? Porque la Constitución dice las salas que integran el Tribunal Electoral. No dice sala superior, dice las salas, y son 6 salas regionales y una sala superior, pueden inaplicar una ley electoral por ser contraria a la Constitución. Y por si nos queda duda, dice, la sentencia tiene efectos para el caso concreto. Ese es control difuso. Es lo que les decía yo que dice el artículo, ¿no? 99, párrafo 6 de la Constitución. Las salas del tribunal pueden inaplicar leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución. Las resoluciones que se dicten se limitan al caso concreto. No hay más. Ese es control difuso. Ese es control en el caso concreto. No sé si me explico. O sea, es que, claro, son los dos modelos de control que existen en el derecho comparado, ¿no? El abstracto, concentrado, que es el modelo europeo de Hans Kelsen, y luego está el de la Judicial Review, que se crea en Estados Unidos de América, que es el difuso o en el caso concreto. No es abstracto, es en el caso concreto porque hay que alegar la lesión del derecho. Sí, Jesús. Está con el micrófono cerrado, querido. Ok, disculpe. Sí, tenemos entendido que acá en México el juicio de amparo procede únicamente de forma personal para que para el agraviado, en este caso, como usted lo dijo, bueno, entendemos si no la ley es puede ser anticonstitucional, pero en sí el efecto no es algo en lo general, únicamente a mí que soy el que promueve el juicio, únicamente va a ser para mí, sí, únicamente, no va a ser en lo general. Y la pregunta anterior a lo mejor no me expliqué bien, es algo parecido, no quise decir concretamente que sea, sino es algo parecido a lo difuso, lo que realizan las salas regionales. Exacto. Más o menos así. No es parecido, es control difuso. Ok. Es el mismo del juicio de amparo.
solo que el amparo no procede en materia electoral y aquí este es en materia electoral. Sí, no, nada más el amparo como mero comparativo, pero sabemos que en cuestiones electorales no procede. Exacto. Y es, Gracias, doctora. Es lo que Jesús dice. En amparo, pues la ley, si la norma es inconstitucional, un artículo, una palabrita de un artículo es contraria a la Constitución, esa solo se le aplican al que obtuvo el amparo, ya está. En principio la norma sigue vigente a menos que haya una declaratoria general de constitución, pero eso no es una sentencia de amparo, eso es un proceso que puede derivar, ¿no?, de la jurisprudencia que se dicte en amparo. Pero el amparo tiene no es la que le llaman fórmula Otero, ¿no? Que la verdad es que yo siempre he dicho que es así ineficaz, ¿no?, al amparo. También es cierto que tiene una razón de ser y es que se evitó dar ese poder extraordinario a los jueces de decir la ley que dictó el legislador es una deferencia al legislador, ¿no?, que es el representante del soberano. Una sola sentencia que diga esa ley es contraria a la Constitución, yo la desaparezco. De un juez, no estamos hablando de un órgano colegiado ni de la Suprema Corte, ¿no? Por eso es que en amparo se dijo, tiene que ser a golpe de sentencia. Bueno, ahora es a golpe de sentencia si hay jurisprudencia por reiteración de los tribunales colegiados o por precedentes de la Suprema Corte. Puede haber declaratoria general de inconstitucionalidad. Pero una sola sentencia en principio no expulsa la norma. En principio es lo que debería pasar en materia electoral. En principio, y mira que les digo, en principio una sola sentencia del Tribunal Electoral, de cualquiera de sus salas, declarando que una norma electoral es contraria a la Constitución, en principio solo puede tener efectos para el caso concreto. Luego nosotros nos encontramos con sentencias como la del voto en prisión preventiva, que fueron 2 indígenas auxiles, 2 JDC, 2 ciudadanos pidiendo la protección de Sala Superior, y Sala Superior dice, sí, esa restricción de la Constitución se debe leer conforme a la presunción de inocencia. A partir de 2024, todas las personas en prisión preventiva votan. Eso no es efecto en el caso concreto. Ese es efecto erga omnes, frente a todos. Eso en principio no lo podría hacer el Tribunal Electoral, pero lo hace porque es más eficaz que lo que sucede en amparo. O sea, es más, algún magistrado, yo lo he escuchado decir, electoral, ha dicho, qué bien que el amparo es improcedente en lo electoral. Qué bien, porque es sumamente encorsetado, es sumamente formalista, es sumamente restringido. Y nosotros, a través de nuestros medios, podemos hacer lo que se hizo el voto en prisión preventiva. De un caso, que llegan 2 personas, dicen todos los que están en prisión. No le dijo INE, lleva el voto en prisión a esas 2 personas a ver si están en 2024 en prisión preventiva. No, dijo todos los que estén en prisión preventiva que voten en 2024. Entonces es como la maravilla, ¿no?, del control. El control de constitucionalidad en México es increíblemente extraordinario. Yo creo que nadie se aburre de estudiar el control aquí. Y eso que estamos hablando en el electoral, nos metemos a amparo y bueno, ya quisiera yo tener el tiempo y la capacidad de conocer del amparo en México, porque es una maravilla lo que crearon. Ustedes crearon el amparo, o sea, eso no lo creó ni Estados Unidos, ni Europa, ni mucho menos, no, es México el que cree y lo exporta al mundo, ¿no? Entonces, les digo que Sala Superior ha ampliado la procedencia, ha dicho, no solo procede como cuando dice el artículo 61, cuando la sala haya inaplicado una ley electoral por ser contraria a la Constitución, no, también cuando se le pidió que realizara el control y no lo hizo, y declaró inoperantes los agravios. Este es uno de las ampliaciones. Hay ejemplos, por ejemplo, del SUBREC, recurso de consideración 186-2016 y acumulados. Aquí el caso se refería a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Zacatecas para candidatos independientes. Y aquí, Sala Superior dijo que era procedente el recurso de reconsideración, aun y cuando en esa sentencia de la Sala
en Monterrey no se hubiese hecho control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la sala había omitido analizar la constitucionalidad relativa al registro de ciudadanos como candidatos para poder ser votados de forma independiente en todos los cargos de elección popular. Omitió realizar el estudio de control de constitucionalidad. La ley no dice cuando haya omitido, la ley dice cuando haya hecho el control. Entonces, esta es una de las ampliaciones. También se ha ampliado por jurisprudencia 26, diagonal 2012, y en esta jurisprudencia dice, cuando en la sentencia impugnada, ¿sentencia de quién? De una sala regional, se haya interpretado directamente un precepto de la Constitución. Y aquí lo que nos dice la jurisprudencia es que esto hace patente la dimensión constitucional inmersa en la resolución impugnada y por tanto posibilita que Sala Superior analice si es correcta o no dicha interpretación en el ejercicio de la facultad de control de constitucionalidad. Miren, es que la ley dice, cuando la Sala Regional haya inaplicado una ley por ser contraria a la Constitución. Sala Superior nos dice, cuando la Sala haya interpretado un artículo de la Constitución. Eso no es lo mismo. No es lo mismo inaplicar una ley electoral por ser contraria a la Constitución que interpretar directamente un artículo de la Constitución. Esa es la ampliación que es. Amplía y dice, cuando interprete directamente un artículo, un precepto de la Constitución. Por ejemplo, hubo una sentencia famosísima en México del modo honesto de vivir, ¿no? Ustedes saben que para ser ciudadanos en México se requiere, y ciudadanas, tener 18 años, ser mexicano o mexicana por nacimiento o por naturalización y el modo honesto de vivir. Pero el modo honesto de vivir es una cosa que dices, ¿y quién tiene modo honesto de vivir y quién no? O sea, el que trafica con drogas no tiene modo honesto de vivir. Ay, sí, pero ¿qué voy? Al INE y le digo, oye, quítale a ese la ciudadanía porque tengo que demostrar que trafico, ¿no? Ah, ya demostraron y está cumpliendo una sentencia, ¿no? O sea, mientras cumple la sentencia, pues parecía que la ciudadanía se suspendía. Ergo, ya Sala Superior nos dijo, bueno, no, sí, mientras cumple la sentencia sí se suspende la ciudadanía, porque Sala Superior habla de prisión preventiva. Si hay sentencia en contra, se suspende mientras cumplas la condena, no puedes votar ni ser votado. Y una vez que cumpliste la condena por tráfico de drogas, ¿seguirías con esa duda de si tiene modo honesto de vivir o no? Hombre, ya cumplió su condena, ¿no? Pues creo que no le podría perseguir el delito de por vida, ¿no? Entonces, eso del modo honesto no se sabía. La Suprema Corte ha declarado inconstitucional algunas leyes municipales que exigían el modo honesto de vivir para acceder a un cargo municipal y dice que es arcaico, que es ambiguo, que no debería exigirse modo honesto de vivir. No obstante, llega un caso ante Sala Regional Jalapa de un presidente municipal que no dejaba que la síndica municipal accediera a su cargo. Y decía, no, es que esta es mujer. Burra, le decía eso, es burra, no sabe. Le dijeron, pues es mujer, pues, no le den oficina y no le den ninguna información para que ejerza el cargo y no le paguen las dietas correspondientes para el ejercicio del cargo. La llamaba de bruja, de metiche y de todo. Esta síndica va ante el Tribunal Local Electoral en Oaxaca y dice, oye, desde que me nombraron yo no he podido acceder a mi cargo porque el presidente municipal, junto con otros funcionarios hombres, no me deja, porque pues dicen que soy mujer y que yo no debo estar ahí. El tribunal local dice, pues sí, efectivamente esto es violencia política contra esta mujer por ser mujer. Oye, el presidente municipal, déjale ejercer el cargo, deja de hacer todos estos actos de violencia en su contra, págale sus dietas, dale una oficina, emite una sentencia. El presidente municipal lleva en JRC esa sentencia ante Sala Regional Jalapa. Sala Regional Jalapa confirma que hay violencia política y el presidente municipal ya no va ante Sala Superior. ¿Podía haber ido a Sala Superior por REC? Podía haber ido. No va. Queda entonces firme de que él comete violencia política. Nunca cumple la sentencia. Nunca.
no deje ejercer a la mujer el cargo. Y vienen las elecciones de 2018 y el partido político, bien contento, dice, ¿quién es mi gallo? Lo vamos a reelegir. Y lo registran como candidato para reelegirse como presidente municipal en ese municipio de Oaxaca. Y un grupo de mujeres que tiene un partido político en Oaxaca dice, no hombre, no es este el que ya sentenció un tribunal local, ya lo confirmó Sala Jalapa que cometió violencia política en contra de la síndica y se va a reelegir en el cargo. Y entonces presentan una impugnación ante el OPLE y le dicen, oye, ese registro lo tienes que revertir, este hombre cometió violencia política. Y el OPLE dice, no, yo no puedo, él ya está registrado, cumple los requisitos y se acabó. Impugnan eso ante el mismo tribunal local de Oaxaca que había dicho que cometió violencia política y le dicen, oye, tú dictaste una sentencia en diciembre del 2017, estamos en mayo de 2018, este hombre no ha cumplido con la sentencia, nunca dejó trabajar a la síndica, no le pagó las dietas correspondientes, la sigue tratando de bruja, de inservible y de todo lo que quieras. Fuimos al OPLE a impugnar su registro, nos dijeron que no, venimos ante ti a que revises esto. Y el tribunal local dijo, no cumplió mi sentencia, no, pero pues solamente es una sentencita, hombre, ¿cómo no le vas a dejar ser candidato? Y le dieron luz verde a su candidatura. Impugnan esa decisión ante Sala Jalapa y le llevan el gran argumento, es ahí donde los litigantes tienen que ser brillantes, le llevan el argumento a Sala Jalapa y le dicen, este ciudadano no puede ser registrado para ser reelecto porque carece de modo honesto de vivir, porque fue sentenciado por violencia política y no cumplió la sentencia y fue incidente. Sala Jalapa admite el argumento y dice, efectivamente, el modo honesto de vivir es una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario, y una de estas pruebas es la sentencia condenatoria de violencia política y la reincidencia de no cumplir. En esa sentencia, Sala Jalapa está interpretando un artículo de la Constitución. De eso se trata cuando dices esta jurisprudencia. Cuando en su sentencia Sala Regional hubiese interpretado directamente un precepto constitucional. ¿En qué artículo de la Constitución está el modo honesto de vivir? A ver, ¿en cuál artículo está? A ver, 1, 2, 3, ¿en cuál artículo está? Sí, ¿cómo no? Ustedes lo saben mejor que yo, son los ciudadanos. 34. ¿Quién es ciudadano? ¿Quién es ciudadana en México? Ese es el artículo que dice, ¿no? Mayor de 18 años, mexicano o mexicana, por nacimiento y naturalización, y que tenga modo honesto de vivir. Ese caso fue grandioso. Sala Jalapa interpreta. No tiene modo honesto de vivir, ¿por qué? Esto y esto y esto. La Constitución no dice que es el modo honesto de vivir. Es el tribunal el que le da contenido a ese precepto. Ese es un ejemplo de una sentencia que puede llegar a Sala Superior en recurso de reconsideración porque Sala Regional está interpretando un precepto constitucional. Es más, el presidente municipal, cuando Sala Regional Jalapa le dice, es cierto, y la grandeza de ese caso no es solo, es que fueron las litigantes las que, ese partido de mujeres le llevó el argumento a Sala Jalapa. Es ahí donde las cosas cambian cuando las y los litigantes tienen esa capacidad de transformar. Eso no se le ocurrió a Sala Jalapa, eso va en la demanda. Y le dice al partido de mujeres, asesorada por una persona que es de Ciudad de México, que trabajó en el tribunal, y le dice, que era el abogado, y le dice, es que el modo honesto de vivir de la Constitución, de ese artículo 34, lo tienes que interpretar para el caso de una persona sentenciada por violencia política. ¿Por qué? Porque quien comete violencia discrimina, porque transgrede los principios más elementales de la Constitución. Y Sala Jalapa dice, efectivamente. Y el presidente municipal se va en recurso de reconsideración de esa sentencia ante Sala Superior. Y Sala Superior confirma la sentencia. Y es más, obliga incluso al gobernador de Oaxaca
a que ese hombre cumpliera la sentencia del Tribunal Local de diciembre de 2017. Estamos hablando de las elecciones de 2018. Esa mujer nunca pudo ejercer el cargo. Nunca. Porque la sentencia de Sala Superior es del 30 de junio de 2018, confirmando que ese hombre no podía ser candidato. Ya estaba en la boleta el hombre. Y Sala Superior dijo, no va a ser candidato, ya pondrán a otros, sigan ese partido. Pero quiere decir que esa síndica jamás pudo ejercer el cargo para el cual fue electa, porque ese funcionario nunca la dejó. Ese es un claro ejemplo de cómo una sentencia de sala regional, interpretando un precepto de la Constitución, puede ser revisada por sala superior. Sala superior iba a decir, no, el modo honesto no es eso. No, sala superior, y de la mata, esta sentencia le entra y dice, sí, efectivamente, aquí hay violación del modo honesto de vivir, porque es sentenciado por violencia política. Eso significa que no tiene modo honesto de vivir para el siguiente proceso, no es de por vida, ya no es que no es ciudadano, no, para el siguiente proceso, no se puede reelegir. Y donde entra y va hasta la cocina es en las medidas de cumplimiento de la sentencia, ¿no? Pero bueno, ya para lo que valía, porque pues la mujer nunca ejerció el cargo. Son unos casos límites que llegan a las salas. Entonces, ese es el ejemplo que yo les podría poner de esta ampliación. ¿Está bien que se amplíe? Pues sí. ¿Por qué? Porque es una forma de realizar control de constitucionalidad cuando se interpreta un precepto de la Constitución. Y ahora, todos los órganos judiciales del país pueden y deben interpretar la Constitución, todos, ¿eh? No crean que solo lo puede hacer la Suprema Corte o que solo lo puede hacer el Tribunal Electoral, no todos, porque la Constitución es norma, es una ley, es norma. Lo que pasa es que es la norma suprema, es norma. Tiene que aplicar cualquier órgano, cualquier autoridad. Otra cosa es que la interpretación que vale es la que da el Tribunal Constitucional. Y en lo electoral, esas veces la hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, otra ampliación que hizo Sala Superior, esas son las 3 primeras ampliaciones que realizó, dice. Recurso de reconsideración procede para controvertir sentencia de las salas regionales cuando las salas regionales ejerzan control de convencionalidad. Y eso es lo que yo les decía previamente, ¿no? Hoy día, principalmente a partir de la reforma constitucional del año 2011, en México se habla del bloque de constitucionalidad, del parámetro de regularidad constitucional, ¿no? Si impugnamos un acto por ser contrario a derechos humanos, hay que buscar esos derechos no solo en la Constitución, sino en tratados internacionales suscritos por el país, y vamos a preferir aquel que dé una protección más amplia, salvo cuando hay una restricción constitucional expresa. Todo eso ya lo sabemos. Hay control de convencionalidad, es más, en el expediente varios, 912/2010, ¿no? Es expediente varios 912/2010. La Suprema Corte nos dice cómo se va a llevar a cabo el control de convencionalidad concentrado y difuso. O sea, hay control de convencionalidad. Entonces, ahora, ¿qué nos dice en esta jurisprudencia de Sala Superior? Cuando las salas realicen control de convencionalidad, eso también abre la vía para que yo revise en red el control de convencionalidad que hizo la sala. No solo es control de constitucionalidad, como dice la ley. Y como precedente relevante está un supuesto, ¿no?, del año 2012, en donde la justiciable que llega de Sala Superior, lo que le dice es: revisa esta sentencia, que era de Sala Regional Guadalajara, que entra en contradicción con el principio de paridad que está en tratados internacionales, o que entra en conflicto, no con el principio de paridad, porque en ese momento ni se hablaba del principio de paridad en México, con las acciones afirmativas, con las cuotas que a favor de la mujer, que tienen como finalidad propiciar la participación efectiva de la mujer en la política. Porque lo que ella le decía a Sala Superior es que había un artículo de la ley de Jalisco que
Establecía que en la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, era el Código Electoral de Jalisco, contravenía el principio de equidad de género contenido en tratados internacionales y también, en cierta manera, podríamos entender que en la Constitución, al considerar que en ese artículo del Código de Jalisco se satisfacía únicamente esa como, no se hablaba de paridad en México, sino esa equidad entre mujeres y hombres, al momento de presentar la lista de candidaturas por parte de los partidos políticos, pero no existía una obligación de integrar la lista de porcentajes mayores de candidaturas perdedoras, garantizando también esa integración equitativa entre hombres y mujeres, ¿no? Y es lo que ella le pedía a Sala Superior conocer. Y decía, hay tratados internacionales en los cuales se protege esta participación equitativa de las mujeres. Aquí solo se está promoviendo en la lista de candidaturas, pero no se dice nada en qué pasa en la lista de porcentajes mayores de candidaturas perdedoras. O sea, ahí tiene que llegar también esa equidad. En ese caso eran cuotas 60-40, si no me equivoco. Hoy día sabemos que es paridad. Entonces, es uno de los casos en los que se le puede pedir, ¿no?, a Sala Superior, ¿no? Oye, revisa que la sentencia de la sala regional, pues no realiza un control de convencionalidad que es necesario llevar a cabo. O sea, no aplica un tratado internacional que da una protección mayor, ni siquiera se pronuncia al respecto. Esto abre la vía para ir en reconsideración aún y cuando el presupuesto legal no lo. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Entonces, como ven, la Sala Superior ha venido ampliando, no ha venido evitando que los recursos de reconsideración entren, no, dice, yo quiero conocer las sentencias de la Sala Regional. Ha venido ampliando, y son muchísimos los casos en los que ha ampliado. Otro caso en el cual ha ampliado es esta, dice, recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales cuando las salas inapliquen normas consuetudinarias de carácter electoral. ¿Qué se refiere a normas consuetudinarias? Las establecidas en pueblos y comunidades indígenas a través de procedimientos ancestrales que han sido aceptadas por sus integrantes para la elección de sus autoridades. Esas normas están comprendidas en el concepto de leyes electorales. Las normas, la norma consuetudinaria, los usos y costumbres, el sistema normativo interno, ¿no? Y están sujetas al control de constitucionalidad, ya que la propia Constitución en el artículo 2 dice que el sistema normativo interno debe aplicarse en un marco que respete lo establecido en la Constitución, ¿no? Es algo discutible también si nosotros podemos obligar a las comunidades y a los pueblos indígenas a occidentalizarse. Les respetamos su derecho ancestral siempre y cuando sea conforme a nuestro derecho occidental. Ahí también el Tribunal Electoral, a través de sus salas, ha aprendido a tener mucho tacto, porque se dio cuenta que no podía imponer. Si en el derecho consuetudinario, por ejemplo, se dice solo participan hombres, la Sala Superior no podía venirles a decir, no, tiene que ser mitad mujeres y mitad hombres. ¿Por qué? Porque hubo un caso en el que incendiaron una comunidad porque les obligaban a que su elección tenía que ser mitad mujeres y mitad hombres. No se puede imponer así. Poco a poco se les ha ido, ¿no? Poco a poco y paso a paso llevando a este punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta jurisprudencia? Pues se puede impugnar a través del recurso de reconsideración una sentencia de sala regional cuando esa sentencia de sala regional haya inaplicado una norma que forme parte de un sistema consuetudinario. Han habido algunos casos, y yo creo que el que más me impactó fue son muchísimos, pero el REC, el 2/2011, el REC 2/2011, renovación de concejales en el municipio de San Jerónimo Sosola, Oaxaca. Y aquí procedió el recurso de reconsideración porque Sala Regional Jalapa inaplicó una norma de derecho consuetudinario indígena por estimarla contraria a la Constitución Federal,
¿Por qué? Porque esa norma se refería a la determinación adoptada por la comunidad de San Jerónimo de Sosola en el sentido de que exigía la edad de 25 años al día de la elección para presentar una candidatura a cargo de concejal. O sea, el derecho consuetudinario exigía que la persona que quisiera competir para una candidatura a concejalía debía tener al día de la elección 25 años. Sala Regional la considera contraria a la Constitución. ¿Por qué creen que lo considera contrario a la Constitución? Termina la propia Constitución ¿Cómo? para poder participar a un cargo de elección popular. Por la edad que ¿Cómo? determina la Sí, propia no, Constitución. por la edad, ¿no? La Constitución dice 18 años. Y aquí en 18 la años, comunidad de San era mayor. claro, dice 25 años, ¿no? Y entonces eso lo impugnan ante Sala Jalapa y Sala Jalapa dice es inconstitucional. Es inconstitucional la norma del derecho consuetudinario. Esa sentencia de Sala Jalapa se impugna ante Sala Superior. Sala Superior dice la voy a admitir. No se está impugnando, dice una norma del derecho occidental, pero debemos considerar que la norma del derecho convencional tiene sus mismas características de ser generales, abstractas e impersonales y están destinadas a establecer las bases o el proceso conforme al cual se elige a quien va a ocupar determinado cargo. Y la admite el estudio, ¿no? Da lugar a esta jurisprudencia que les decía, son 3 sentencias en el mismo sentido, dan lugar a la jurisprudencia. Una sentencia de Sala Regional que inaplique una norma consuetudinaria de carácter electoral. Es una norma del derecho interno. Y Sala Superior dijo, dejo sin efecto la sentencia de Sala Regional Jalapa, la comunidad puede pedir 25 años porque esa es su idiosincrasia, porque hay razones proporcionales, objetivas por las cuales exige 25 años. Porque para ejercer esos cargos, pues hay que ejercer antes otros. ¿No? Ya saben que en las comunidades indígenas, pues generalmente hay que ejercer principalmente cargos religiosos o a favor de la comunidad para poder optar un cargo político. Dice, generalmente eso no pasa antes de los 25 años. Y Sala Superior en REC declara que la sentencia de Sala Jalapa queda sin efecto. Esa es otra de las ampliaciones. Otra ampliación, recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales en las que expresa o implícitamente hayan aplicado una norma partidista. ¿Podríamos considerar que esto es una ley electoral? Porque el artículo 61 de la Ley de Medios dice cuando hayan aplicado una ley electoral. Y Sala Superior ha dicho, también las leyes partidistas, normas partidistas. Esto por el reconocimiento del derecho que tienen los partidos de autoorganizarse y de autodeterminarse en los términos de su normativa interna. Y por el otro, porque la normativa interna de los mismos es materialmente la ley que los regula. Y es, por tanto, general, abstracta y personal. Y yo creo que ese es el caso así estrella, ¿no? Aquí se bañó, como dice la Sala Regional Jalapa, con esta sentencia. Esa sentencia, una sentencia de Sala Jalapa llega en recurso de reconsideración ante Sala Superior. El recurso es el 35 de abril del 2002 y acumulados. Se refería a la sentencia a un proceso interno de selección de la fórmula de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en Jalapa. ¿Qué había dicho Sala Jalapa? Sala Jalapa había entrado a estudiar el procedimiento establecido en un partido para la designación de sus candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz. El partido tenía su proceso de designación, se impugna ante Sala Jalapa y Sala Jalapa entra y conoce. En esa decisión de Sala Jalapa, pues lo que hizo Sala Jalapa es un estudio en la sentencia particularizado del perfil de los candidatos
que encabezaban la primera y la segunda fórmula para el Senado en el estado de Veracruz. O sea, en la sentencia, Sala Jalapa dice, voy a hacer un estudio de los candidatos de la fórmula primera y de la fórmula segunda, y concluye que se debía cambiar el orden de prelación que había establecido el partido político y que la fórmula del segundo lugar debía ser la del primero. Porque en su sentencia entró a analizar el perfil de los candidatos. O sea, esto es, la Sala Jalapa, en plenitud de jurisdicción, determinó cuál debía ser el orden de las candidaturas bajo el argumento de que este orden que ella determinaba favorecía la representación e imagen del partido frente a sus propios miembros y frente a la sociedad, pasando por encima del proceso que tenía regulado el partido para elegir a sus candidatos. Imagínense el nivelazo de la sentencia. O sea, la Sala Jalapa le dice al partido, oye, tú tienes un proceso para determinar cómo van a ser tus candidaturas. Pues fíjate que esos que pusiste en el primer lugar no son un perfil tan idóneo. Me parece que son más idóneos los del segundo, que suban para el primero, y los del primero que bajen al segundo. Imagínense. Viola, desde luego, el principio de autodeterminación y autoorganización de los partidos. Impugna esto ante Sala Superior en REC. En principio, esa sentencia sería firme y definitiva. En principio, eso no lo podría conocer Sala Superior, pero Sala Superior dice, oye, aquí lo que están impugnando es que viola Sala Regional, pues inaplica la norma partidaria para elegir a sus candidatos, viola la autoorganización de los partidos, yo le voy a entrar a conocer esa regla. Y ahí amplía y crea esa jurisprudencia recurso de reconsideración, procede contra sentencias de salas regionales en las que de manera expresa o implícita inapliquen normas partidistas. Y bueno, hay una serie de jurisprudencias. Procede cuando se aduzcan irregularidades graves que puedan afectar principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones. Procede para controvertir sentencias incidentales de las salas regionales. Es que la ley general dice sentencias de fondo, y aquí dice Sala Superior y también cuando son incidentales, si deciden la constitucionalidad y convencionalidad de las normas. Procede contra sentencias de desechamiento, que no es lo mismo que fondo, cuando se advierte la violación manifiesta del debido proceso o por error judicial. Procede para impugnar sentencias de las salas regionales si se aduce indebido análisis u omisión del estudio de la constitucionalidad de normas legales impugnadas con motivo de su acto de aplicación. Recurso, y eso es como lo máximo, ¿no? Y aquí es la apertura total. Eso se da en el 2019 y lo que nos dice aquí Sala Superior es recurso de reconsideración, procede para analizar asuntos relevantes y trascendentes. Y ya con eso yo creo que no hay nada más que hablar. ¿Qué es relevante y trascendente? Pues lo que decida Sala Superior. A eso es a lo que se le denomina certiorari electoral. Esto lo tiene la Suprema Corte de Estados Unidos de América. La Suprema Corte de Estados Unidos de América decide qué asuntos de tribunales inferiores va a revisar discrecionalmente. Nada le rige, nada le obliga a revisar. Y es lo que introduce Sala Superior en el certiorari electoral. Es una jurisprudencia que se construye, o bueno, que se emite en 2019. Se ha entendido que una cuestión es importante o relevante cuando la entidad del criterio implique o refleje un interés general del asunto desde el punto de vista jurídico, y que es trascendente cuando se relacione con el carácter novedoso del criterio. Es trascendente, dice Sala Superior, cuando yo nunca me he pronunciado sobre eso. Si es trascendente y no encaja ni dentro de los supuestos legales, ni de esa ampliación amplísima que he hecho a través de jurisprudencia, yo lo puedo conocer. No sé si me explico. Si Sala Superior considera que el asunto es trascendente y no encaja dentro de los supuestos de procedencia, ni legal ni jurisprudencial. ¿Y cuándo es trascendente? Cuando el asunto es novedoso. Nunca antes se pronunció sobre eso. Y es importante cuando tenga una entidad suficiente desde el punto de vista jurídico. Eso es amplísimo. ¿Y eso qué significa? Pues lo que Sala Superior quiera.
Eso quiere decir que si las y los litigantes son lo suficientemente inteligentes, convencen a sala superior de este asunto tiene especial trascendencia. Revisa la decisión de sala regional porque no me conviene la decisión, revísala tú en regla. No sé si me explico. O sea, los criterios de la ley son estos, estos y estos. Sala superior poco a poco lo ha venido ampliando. Y ya ven la ampliación, es que no tengo ni aire, ni vida, ni energía para explicarles uno a uno los criterios en 2 horas. Son muchísimos. Y no le basta, sala superior y dice, ah, no, bueno, ya tú. O sea, si el asunto tiene importancia y trascendencia, yo lo voy a conocer. Eso tenemos que verlo como algo negativo, como algo positivo, a mi juicio, como algo positivo. ¿Por qué? Porque permite que la sala superior entre a revisar. Ahora, sí, puede decidir a discreción, claro. No a discreción, no, a ver, puede decidir la procedencia. No es que puede resolver a discreción el asunto. Es la procedencia lo que a discreción decide si es procedente o no el REC. Si le debe entrar a conocer o no. No es que la discreción no es en la decisión del asunto, sino en cuanto a si procede o no conocer el asunto. Ahora, el certiorari lo han utilizado Estados Unidos o España, en el caso del amparo, para evitar que los asuntos lleguen al tribunal. O sea, si ustedes estudian el derecho de Estados Unidos de América, van a encontrar que, no sé si leyeron alguna vez Marbury versus Madison, ¿no? Esa sentencia relevante con la que se cree el control de constitucionalidad en el mundo del juez Marshall en 1803. En esa sentencia se decide la cuestión, ¿por qué? Porque dijo el juez Marshall, a ver, la Suprema Corte en Estados Unidos de América es un tribunal de segunda instancia. Significa que no puedes ir ante la Suprema Corte de los Estados directamente en primera instancia, sin agotar una vía previa, a menos que sea un asunto en el que se involucre un Estado federado o a un embajador extranjero. La Constitución lo establece así. En el resto, conoce de revisión, de segunda instancia. Pues en Estados Unidos, esa segunda instancia se hacía por apelación, el writ of appellation, pero era un derecho de las partes. Si yo había estado en un proceso previo, yo tenía el derecho de ir en apelación ante la Suprema. Y eso ahogó a la Suprema Corte. Todos querían ir a la Suprema Corte. Si tienes el derecho de ir en apelación, pues ¿quién no va a querer ir cuando la sentencia de primera instancia no te es favorable? ¿No? Todos querían. Llegó un momento, la Suprema Corte dijo, no, a ver, yo soy de segunda instancia, pero no va a ser por apelación, va a ser por certiorari. Y eso significa que yo voy a elegir los casos que yo voy a conocer. Ya no hay un derecho de apelación, por eso incorporaron los tribunales intermedios o colegiados de apelación. Ustedes tienen tribunales colegiados de circuito, pues no se les ocurrió a ustedes en los tribunales colegiados, eso viene de Estados Unidos de América. Y México lo introduce en 1950. Ellos tienen tribunales intermedios de apelación. Ahí quedaría la apelación, salvo que el asunto tenga tanta trascendencia que la Corte decida admitir y conocer. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte dijo, yo solo voy a conocer asuntos de relevancia. O sea, ¿cuántos justices son? Voy a estar conociendo todos los asuntos de Estados Unidos de América. Porque eso ni es justicia, ni es nada, es mentira. Y es un filtro, el certiorari. La Corte decide qué asuntos llegan a su jurisdicción. En España sucedió algo similar. ¿Por qué? Porque en España es un modelo de justicia constitucional concentrado ante un tribunal constitucional, ese que crea Hans Kelsen, ¿no? Y, entre otras cosas, el amparo en España solo lo da el Tribunal Constitucional. Debería haber un amparo ante los jueces, pero no se ha regulado. Y claro, un tribunal de 12 magistrados y magistradas, conociendo de 11,000 amparos al año, era una locura, no podían. Se iban rezagando, hicieron una reforma en el 2007 y dijeron, solo vamos a admitir los amparos que tengan especial trascendencia. Ah, que aquí la violación del derecho es grave, es evidente, es horrible, es tremenda, es lo más horripilante del mundo, pero ya hay muchas sentencias sobre eso, yo ya no voy a entrar. Aquí no entra ese amparo. No sé si me explico de lo que les estoy hablando. Es un filtro, un dique que evita, ¿no?, el certiorari, que lleguen los asuntos.
En México, Sala Superior, a contrario censu, no lo utilizó como dique, sino como vengan todos los asuntos a mí. Yo a través del certiorari voy a conocer todos los casos que no encajen dentro de los supuestos de procedencia, ni legal ni jurisprudencial. Me explico. Amplió la procedencia de manera ilimitable, pues. Lo único que deben convencer al tribunal de que su caso tiene especial relevancia. Y ahí está la brillantez de un litigante. Hubo un asunto en Zacatecas. Es la elección de 2018 del Congreso de Zacatecas. Y claro, tenía que ser un congreso paritario, ¿no? Eran 50, 25 mujeres, 25. Se lleva a cabo la elección, el OPLE realiza las fórmulas, y comienza a mover candidaturas para que fueran 25 mujeres, 25 hombres. Y dice, a ver, ¿a quién movemos? Pues a los partidos menos votados. Y la mueven al PAN su candidatura. Dice, ay, el candidato del primer lugar del PAN es hombre. No, tiene que subir una mujer, la que está en el segundo lugar. Y en el tercero es hombre, pues la del cuarto sube al tercero. No sé si me explico. Para que las mujeres lleguen y podamos ajustar a 25 mujeres, 25. Ok. Da la casualidad que el candidato de la primera fórmula, al que bajan para que suba una mujer, era una persona con discapacidad. Y dice, oye, muy bonito la paridad y todo, pero yo soy una persona en situación de vulnerabilidad, a mí me quitan para que suba una mujer, y entonces, y se va ante Sala Monterrey. Y Sala Regional Monterrey dice, paridad es paridad. Ah, que tú eres con discapacidad, pero eres hombre, lo siento, no hay nada que hacer. No hizo control de constitucionalidad en esa sentencia Sala Monterrey, solamente inadmite, pues si es que no hizo nada. Le dice, no, es improcedente porque paridad es paridad. De esa decisión, el justiciable se va ante Sala Superior en REC y le dice, a ver, no estoy en ninguno de los supuestos, en ninguno, ni en los legales ni en los jurisprudenciales, pero mi asunto es relevante. ¿Por qué? Porque el tribunal nunca antes se ha pronunciado sobre si la paridad debe ceder para que entre a la representación una persona con discapacidad. Y el tribunal lo admitió y dijo, ah, pues es cierto. Y en esa sentencia el tribunal dijo que la paridad debía ser flexible, que no se caía el mundo si eran 26 hombres y 24 mujeres para permitir que un hombre con discapacidad llegara a la representación. Esa es la paridad flexible. Hoy día ese criterio ya no existe porque las acciones afirmativas a favor de personas con discapacidad indígenas son transversales, ¿no? Si son 8 escaños para personas con discapacidad, 4 mujeres, 4 hombres. Ahí se ha salvado eso. Sí se está discutiendo la cuestión en las personas no binarias, porque eso sí rompe con la paridad hombre-mujer. Una persona no binaria no es ni hombre ni es mujer, en cuanto a género. Y ahí es donde el tribunal no ha podido encontrar una decisión que yo considere personalmente acorde con los principios de derechos humanos, porque lo que dijo es las personas no binarias van a la cuota de hombres, porque son los más privilegiados, pero claro, hablando del hombre blanco heterosexual con propiedad, con educación, sin discapacidad, hay hombres indígenas con discapacidad o con escasos recursos o afrodescendientes que no tienen un privilegio, no han sido una población privilegiada. Yo digo que ahí se rompe el criterio de Sala Superior, pero bueno, ya esa es otra cosa. Entonces, ese es el criterio de ampliación completa. Si ustedes litigan en REC, convenzan al tribunal si su recurso no encaja dentro de los supuestos legales, que ya sería difícil que no encaje en todo eso que yo les conté, ¿no? Ni en los supuestos de procedencia jurisprudenciales. En ese sentido, te dan los presupuestos de procedencia del REC, perdón. Te da los supuestos de procedencia del REC, ¿no? Y separa los supuestos de procedencia, uno, que la sentencia de la sala del tribunal haya... espérame, perdón. Estoy en una clase, ahorita te llamo, dame 5 minutos. Entonces, es algo del trabajo, por eso contesté. Entonces, dice que la sentencia de la sala regional del tribunal haya dejado de tomar en cuenta causales de nulidad previstas en la ley. Claro, es cuando se refiere a una sentencia emitida en un juicio de inconformidad.
cuando se haya otorgado indebidamente constancias de mayoría y validez o asignado la primera minoría o una fórmula de candidatura distinta a la que originalmente se le asignó, las asignaciones por RP que les decía, haya anulado indebidamente una elección, en la sentencia de la sala haya resuelto la no aplicación de una ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución. Ya vemos que esto está ampliadísimo. Entonces, ahí te da como los presupuestos cuando se trata de sentencia de sala, cuando se trata de asignación del INE, ¿no? Deberá interponerse. ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de reconsideración? Aquí varía. Ustedes saben que la regla general en cuanto a la procedencia de los medios de impugnación es que es 4 días, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que ese es lo que dice la ley de medios? 4 días, ¿no? A partir de que se tiene conocimiento del acto. Esta es la excepción. El REC tiene otra procedencia. Son 3 días y eso se cuenta a partir del día siguiente aquel en el que se haya llevado a cabo la notificación de la sentencia de la sala regional que se va a impugnar. Si es sentencia de sala regional, 3 días. Y cuando se trata de asignación del Consejo General del INE, es por horas. 48 horas a partir de que concluye la sesión en la que se hayan realizado las asignaciones. Uno es por días, otro es por horas. Y se rompe el plazo general que se establece en la ley de 4 días. Esta es la excepción excepcionalísima. Sentencia de sala regional 3 días a partir de que se notifique la resolución impugnada de la sala regional. A partir del día, se comienza a contar, se me notificó hoy, a partir de mañana se me comienza a contar el plazo. Y si es la asignación del Consejo General del INE es por horas. El acta de asignación es de las 18:53, pues se comienzan a contar 48 horas. Esa es la procedencia. Ahora, por jurisprudencia también Sala Superior ha establecido que sí, si bien en la ley se establece que el término de interposición del REC es de 3 días, cuando se trata de comunidades indígenas debe tomarse en cuenta sus particularidades, los obstáculos técnicos, las circunstancias geográficas, sociales y culturales que tradicionalmente han generado una situación de discriminación jurídica. Como es que, pues puede ser la distancia o puede ser que no se dieron cuenta de que la sentencia fue emitida. Entonces, en este caso, aplicando el criterio de progresividad, se decidió garantizar los derechos de estas comunidades y determinar la oportunidad de la interposición del recurso de reconsideración en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando se demuestre que hubo una razón por la cual la persona que pertenece a una comunidad indígena no lo pudo interponer dentro del plazo de 3 días. Se amplía la interposición del recurso de reconsideración cuando son comunidades indígenas. Y hubo un asunto en el año 2020, un recurso de reconsideración, el 89/2020, en el que se determinó oportuna la presentación de la demanda de reconsideración, porque si bien se realizó un día después del vencimiento del plazo, se tomó en cuenta el hecho de que el recurrente se autoadscribía como persona indígena. El artículo 65 de la Ley de Medios le da a los sujetos legitimados para interponer el recurso de reconsideración, y luego también en el artículo 67 de la Ley de Medios tienen el trámite que se sigue para interponer el recurso de reconsideración, ¿no? El escrito de demanda se presenta ante la autoridad según corresponda. Puede ser ante Sala Superior del Tribunal o ante el secretario del Consejo General del INE. El escrito de demanda debe cumplir con todo lo que se exige en la Ley de Medios. Presentado el escrito de demanda, la autoridad responsable debe turnar, se presenta ante la Sala Regional, o ante el Consejo General del INE. Una vez recibido, la autoridad responsable debe turnar a la brevedad, ¿no?, ante Sala Superior, que se presente un recurso de reconsideración. Tiene la obligación de hacerlo público, del conocimiento público, fijarlo en estrados durante un plazo de 48 horas por si hay terceros interesados o por si hay terceros coadyuvantes que tengan la posibilidad de formular por escrito sus alegatos que consideren oportunos, ¿no? Y es importante decirle lo que les dije al inicio, salvo en casos extraordinarios de pruebas supervenientes,
y cuando éstas sean determinantes para que se acredite alguno de los presupuestos señalados en la ley de medios, en el REC no procede prueba alguna, porque es un juicio de control de constitucionalidad y de convencionalidad, salvo el caso de pruebas supervenientes. Bueno, eso sería un poco como un breve análisis, ¿no? Deberían ser 2 días para REC, porque pues, es como vemos, es uno de los medios más complicados que hay, más aún en procedencia, ¿no? Pero la ley de medios le da, ¿no? Interposición, los sujetos legitimados en el artículo 69, si no me equivoco, la sentencia también. ¿Qué efectos puede tener la sentencia? ¿En qué momento se tiene que emitir la sentencia dependiendo del proceso de que se trate? Y cómo se lleva a cabo la sustanciación del proceso. Yo me quedaría hasta acá, porque pues ya estamos en hora. No sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Yo les hago llegar luego la presentación con Miguel Ángel. Y ojalá que podamos abrir otro día más para el REC, porque sí es uno de los medios de impugnación más recurridos, ¿no? que existen en la materia electoral, quizá incluso los menos entendidos, de los menos entendidos, porque pues no tenemos a veces presente de que es un medio extraordinario de control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿no? Es lo que se realiza, es como el JRC, ¿no? Que es un juicio de revisión de constitucionalidad de sentencias definitivas de los órganos electorales locales, pues el REC sería como el primo hermano a nivel federal. Yo sé que fui muy rápido, pero pues no había de otra para poder avanzar un poco, más aún en los presupuestos de procedencia que son amplísimos. Yo les invito, no sé si lo han hecho, pero ya saben que el tribunal tiene el manual, ¿no? De justicia electoral, si no me equivoco. Ahí vienen todos los medios de impugnación. Y esto que yo les di del REC es lo que escribí también en ese manual, y pues si quieren leerlo con detenimiento también lo tienen ahí. Están todos los medios de impugnación, y es descargable directamente en la página de la editorial del tribunal. Y bueno, pues yo me quedaría hasta aquí. Perdón por la prisa, sé que fui así de hasta ya estoy sumamente agotada, siento que no tengo energía, no sé cómo estarán ustedes, pero bueno, es mucha información. Pero sí, pues pueden leer eso, yo les paso esta presentación, y yo creo que allí con calma pueden, si les interesa, ¿no? Entrar ya más detalladamente a ver cada presupuesto. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita mismo les paso la presentación y la liga donde pueden ver el manual. Bueno, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bye, Santiago.